Y vamos, Rafa, también a hablar sobre esas cámaras en los retrovisores que pueden ayudar mucho al conductor. Sí, correcto. Desde hace unos años ya ha habido marcas. La primera yo creo que fue Mercedes en los camiones, que empezó a instaurar la cámara como retrovisor y de hecho ahora podemos ver camiones que no tienen retrovisor, solo vamos a ver un pequeño, como un pequeño cuerno, podríamos decir, en la parte superior de la cabina, de la puerta del conductor y del acompañante, y esa es la cámara. Lo bueno que tienen esas cámaras, el conductor lo que va a llevar dentro de su cabina son dos pantallas situadas prácticamente en el mismo sitio que veríamos los retrovisores, y lo bueno que eso tiene son dos cosas. Es que prácticamente no tienen ángulo muerto, es decir, se pierde mucho más, se ve mucho mejor, amplía mucho más por la capacidad que tienen estas cámaras. Se ve con más precisión. Es cierto que yo sé que hay por ahí quejas que a veces cuando una gota de agua, etcétera, bueno, toda la tecnología puede tener su mejora. Pero yo a la mayoría de gente que conozco que las está utilizando, los primeros días cuesta, como todo, adaptarse, pero luego están encantados. De hecho, también le puedes marcar puntos para que cuando estás dando marcha atrás, pues saber dónde está la parte trasera del camión, para un muelle, etcétera. Y la mayoría de la gente que lo utiliza, hay opiniones para todos los gustos, pero la mayor parte están a favor. Yo creo que es una mejora más y me parece que la tecnología primero empiezan la Fórmula 1, siempre decimos, luego pasa a los vehículos industriales y luego pasa a los turismos. Bueno, puede ser que dentro de unos años veamos ya los coches también sin espejos retrovisores. A mí me ha parecido muy importante remarcar que gracias a esa tecnología los ángulos muertos se reducen mucho. Y es que, por desgracia, tenemos una tasa de accidentalidad alta en España, conviven motos, bicis, coches, camiones. Y claro, los camiones, los autobuses lo tienen un poquito más complicado a la hora de ver todo lo que puede haber a su alrededor. Y si ese usuario vulnerable no es consciente de que el camionero no es Dios, que tiene ángulos muertos, pues a veces hay situaciones peligrosas que se podrían evitar con formación. Desde aquí yo creo que somos un claro ejemplo de divulgación en temas de seguridad vial, de educación vial, pero qué importante es que la tecnología de verdad vaya acortando esos ángulos muertos para que, aunque el ciclista no lo sepa, aunque el motero no lo sepa o se haya despistado en ese momento, que el camionero le vea sí o sí, y si no le ve el camionero, pues que le vea la tecnología, pero que alguien le vea para evitar un susto. De hecho, aprovecho para comentar, hay tecnología ya en algunos camiones, sobre todo Mercedes también, que llevan los dispositivos para incluso avisar al conductor de que hay una persona, un peatón, un ciclista, una moto en un ángulo muerto, o incluso ya hay camiones que directamente, si el conductor no se ha dado cuenta y no reacciona, automáticamente frena el vehículo. O sea que todas estas ayudas, yo creo que con el paso de los años va mejorando y todo eso se nota en menor accidentabilidad. Pero también aprovecho para decir que esos vehículos tengan esos dispositivos, que algunos los tengan, no quiere decir que vayamos sin ningún cuidado cuando vamos con la bici, porque cuando nos acercamos a un camión tenemos que pensar que el camión nos está viendo de un tamaño como si yo en la bicicleta veo, pues yo qué sé, un ratoncito en el suelo, ¿vale? Esa diferencia de tamaño tenemos que tenerla muy en cuenta. Muy interesante. Yo la primera vez que he utilizado cámaras en lugar de retrovisores en el Audi Q4 e-tron, que obviamente es un coche mucho más pequeño que un camión, pero es cierto que lo que dice Rafa está muy bien, es muy interesante, necesitas un periodo de adaptación, al principio te sientes raro, que te falta algo. Las cámaras en el Q4 van colocadas por dentro del coche, pero en la zona donde es el retrovisor. Digamos que el retrovisor derecho, pues tienes que girar un poquito la cabeza para verlo, para que sea muy intuitivo. Quiero recordar que también lleva marcado algunas líneas para que un poco verifiques tú la distancia y te vayas haciendo a la distancia, pero es muy interesante esa tecnología y una vez pasas ese periodo de prueba, yo apenas tuve el coche una semana y me adapté perfectamente. Imagínate los kilómetros que hacen los camioneros que pronto se van a hacer a este tema.